Damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad de poder juntos abrir su palabra y entender un poco más acerca del corazón de Dios. No olviden nunca, hermanos, que cuando estamos abriendo la Biblia, estamos abriendo un poco el corazón de Dios, tratando de entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, tratando de entender qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad. Y nuestra disposición siempre tiene que estar puesta en escuchar la voz de Dios, y no solo escuchar la voz de Dios, sino que ponerla en práctica en nuestras vidas. Hacer de esto nuestra vida, que realmente vivamos la palabra del Señor y que no quede simplemente acá en nuestra cabeza, sino que salga a través de nuestro corazón. Y le invito a orar en esa actitud, en la actitud de decirle al Señor: habla a mi corazón esta mañana. Bendito Padre Celestial, queremos honrarte. Gracias, Señor, porque hoy estamos celebrando un día muy especial. El día en que tu Hijo Jesucristo dominó a la muerte. El día en que tu Hijo Jesucristo se levantó de entre los muertos, consumando nuestra salvación. Gracias, Señor, porque por ese sacrificio es que hoy podemos llegar ante tu presencia, entrar con libertad, llamarte Padre y abrir nuestros corazones, poner nuestros corazones en tus manos para escuchar tu instrucción, para escuchar qué es lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, habla a nuestros corazones. Y lo más importante, Señor, ayúdanos a tener la disposición necesaria para no solo escuchar tu voz, sino que ponerla en práctica en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, seguimos en nuestro mes de misiones. Hoy me tocó un tema que ha sido un tema controversial desde siempre. ¿Sí? Cuando hablamos de las misiones, siempre tenemos en cuenta, ¿no es cierto?, que el misionero es aquel que es enviado, después lo vamos a ver, ¿no es cierto?, y sale al mundo a predicar el Evangelio. Pero ¿es eso solo la misión? Le digo controversial, ¿por qué? Porque esa pregunta se la han hecho muchas personas y siempre ha sido una discusión en la iglesia. ¿Qué es primero? ¿La misión local o la misión mundial? ¿Qué es primero? ¿La misión aquí entre nosotros o salir a otras culturas? Lo que se llama la misión transcultural. Y sabe que, ¿no es cierto?, yo quiero, a través de un repaso que quiero hacer con ustedes, entender algunas cosas. Hemos estado hablando de las misiones, pero ¿qué es la misión? ¿Qué es la misión en un sentido estricto? El vocablo misión significa el acto por el cual alguien es enviado. El acto por el cual alguien es enviado con un trabajo especial. Eso es la definición específica de la palabra, ¿no es cierto? El vocablo misión viene del latín misión, ¿sí? Misio es la acción de enviar y es la traducción, ¿no es cierto?, que puede corresponder al griego apostoleo, que es enviado o enviar. Sí, entonces, en su sentido estricto, la palabra misión significa enviar. Enviar con un propósito específico, con un trabajo específico. Ahora, ¿dónde nace la misión? Y esto es importantísimo, querido, porque la misión tiene su origen en el corazón de Dios. Dios es por esencia misionero. ¿Saben ustedes que el primer misionero nació en el corazón de Dios? Antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado al primer misionero. La Escritura lo dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está. Dios tomó a su propio Hijo y lo hizo un misionero.
y lo envió a este mundo. La misión nace en el corazón de Dios, porque la misión es la esencia de Dios. La misión a través de las edades, a través del tiempo, ha sido de parte de Dios salvar al hombre. Esa es la gran misión. Ahora, enseguida, ¿no es cierto?, tenemos que preguntarnos quién cumple esa misión. ¿Quién cumple esa misión? Y entendemos, ¿no es cierto?, que como la misión tiene un origen divino, Dios utilizó a la humanidad y quiere utilizar a un agente humano para desarrollar esa misión. ¿Sí? Y ese agente humano es nosotros, la iglesia. La iglesia, Dios quiere usar su iglesia para cumplir esta misión. Es por eso, ¿no es cierto?, que cuando el Señor miró a la iglesia, cuando el Señor nos miró a nosotros y nos dejó el encargo, dijo, necesitan algo especial. Y es por eso que envió a su Espíritu Santo, y el apóstol Lucas lo dice así, escribiendo en su carta a los Hechos, en el capítulo 1 y el versículo 8, cuando el Señor Jesucristo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, deberían sabérselo de memoria, ¿qué? Y me seréis testigos. Dejémoslo ahí. Fíjense, el propósito por el cual el Señor les da su Espíritu a los apóstoles, esa Pascua, ¿no es cierto? Ahí, Pentecostés, esa fiesta de Pentecostés, el día que el Señor les da su Espíritu, ahí a los apóstoles, es con un propósito. ¿El propósito cuál es? Me seréis testigos. Me seréis testigos. El Señor a través de ese acto está transfiriendo una misión. Le transfiere la misión a los apóstoles de ir y predicar el Evangelio. Esa misión, ¿no es cierto?, enseguida tenemos que responder a esta pregunta, ¿cuál es la misión entonces? La misión que Dios ha ordenado a la iglesia es que vaya en busca de aquellos que andan lejos de Dios, ya sean en los confines del mundo o aquí, pasando por aquí afuera. Dios los mira a todos, porque recuerden, de tal manera amó Dios al mundo. Dios no ve a un grupo de personas, querido. Dios ve al mundo. Y la misión a nosotros es ir al mundo. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo está dejando este mundo, ahí en Mateo capítulo 28, le hace este encargo a sus discípulos. ¿Alguien me puede citar de memoria Mateo capítulo 28 y el versículo 19 y 20? Ah, ya lo tienen acá. Bueno, teníamos que habernos puesto de acuerdo. Es que el muchacho que está ahí arriba, guapo, Diego, siempre va un paso adelante mío. Estamos muy bien coordinados. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Leámoslo. Fuerte, ¿qué dice? Muy bien, entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Fíjese, dice, ¿a dónde? A todas las naciones. A todas las naciones. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Bautizarlos, ¿no es cierto? Aquellos que creen son bautizados y son enseñados. Al discípulo se le toma y se le enseña, querido. Y nuestra misión como iglesia es esa. La misión fundamental de la iglesia es hacer discípulos. Es hacer discípulos. Cuando pensamos
en las misiones, a nuestra mente siempre, querido, yo creo que, no voy a decir siempre, no voy a ser tan absoluto, pero generalmente cuando pensamos en las misiones, a nuestra mente, ¿qué viene? Fíjense, eso. ¿Sí? ¿Sabe qué? Yo y mi esposa, o mi esposa y yo, para que el burro vaya atrás, ¿no es cierto? ¿Sí? Fuimos misioneros durante 25 años en una organización que se llama Palabra de Vida. Ustedes conocieron al director la semana pasada acá, Cristian, ¿sí? Y una de los escollos que tuve yo como misionero es que la gente me miraba en muchas ocasiones, en otras iglesias, no en esta, porque nosotros somos especiales, ¿sí? Sí. Pero me miraba y me decía, ¿pero tú eres misionero? Sí. ¿Y de dónde eres? De Chile. Ah, ¿y dónde naciste? En Santiago. ¿Y a dónde eres misionero? ¿Por qué? Porque cuando pensamos en las misiones, pensamos en esto. En el mundo, cuando nosotros pensamos en las misiones, se nos vienen a la cabeza hombres, personas, misioneros, por ejemplo, como este hombre, William Carey. ¿Alguien conoce a William Carey? No, nació hace muchos años atrás, así que no lo conoce, ¿sí? Él es conocido como el padre de las misiones modernas. Él por allá, por el año 1793, decidió servir al Señor y salió a la India a servir al Señor desde su Inglaterra natal. Y sirvió al Señor ahí en India durante 41 años. También podemos hablar de este hombre, David Livingstone. David Livingstone salió a servir al Señor en el año 1840. Su corazón se enamoró de África y él, siendo un doctor, se fue a África a descubrir el África. Y allí, mientras que exploraba el África, se topaba con estas tribus a las cuales les predicaba el Evangelio. Su corazón estaba tan enamorado de África, queridos, que cuando él murió y quisieron repatriar su cuerpo a Inglaterra, los indígenas le abrieron su pecho, le sacaron el corazón y lo enterraron en el centro de África. Porque dijeron, su cuerpo se va, pero su corazón queda en África. Él dio su vida, murió de malaria ahí en África y estuvo sirviendo al Señor 33 años allí. Podemos pensar en otro hombre como el famoso Hudson Taylor. Quizás ustedes ya lo conocen a él, ¿sí? Él sirvió al Señor el año 1853, fue llamado por el Señor y se fue a China. Ahora estamos hablando de 1853, no es ir a China hoy con su Huawei en el bolsillo, ¿no es cierto? No, estamos hablando del año 1853, donde él tenía que hacer un viaje desde Inglaterra en barco que duraba meses y meses. Y ahí él se unió a otros misioneros que ya estaban sirviendo en China, pero lo que él hizo de especial fue introducirse en lo más profundo de la China y creó una misión, la misión al interior de la China, y alcanzó a cientos de chinos con el Evangelio y él estuvo 51 años sirviendo. Podríamos hablar de otro hombre llamado Adoniram Hudson. Este es uno de mis héroes de la fe. Sí, será porque fue la primera biografía de un misionero que leí yo en mis primeros pasos en la fe cristiana, ¿no es cierto? Pero este hombre es increíble. Él salió a servir al Señor en 1812 y fue a un lugar donde muy poca gente era capaz de ir, a la India. Y de ahí, de la India, él fue a Birmania. ¿Sabe que en su primer año de servicio, o en sus primeros años de servicio ahí en Birmania, él no tuvo ni un solo convertido por lo menos 3 años, predicando el Evangelio, sirviendo al Señor, ni un solo convertido? Eso podría haber desanimado a cualquiera. Pero él siguió predicando el Evangelio, y estuvo allí predicando el Evangelio
en Birmania, que hoy es Myanmar, 38 años. 38 años. Podemos hablar de otro misionero, uno un poquito más actual, un hombre llamado Jim Elliot. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? Jim Elliot. Él fue llamado por el Señor en el año 1952 y se fue a predicar el Evangelio a la selva ahí en Ecuador. ¿Sabe qué? Su ministerio fue muy cortito. Él predicó el Evangelio ahí en Ecuador por 4 años en la tribu de los Guairanis. Fue asesinado junto a sus otros 4 compañeros de ministerio. Pero el movimiento misionero que surgió de este hombre y de este grupo de hombres, aún hoy, usted puede ir a Ecuador y va a ver el efecto del movimiento misionero que comenzaron estos hombres allí en la selva de Ecuador. Casi más de 60 años, todavía ustedes pueden escuchar de cómo estos hombres, Jim Elliot y después su esposa, Elizabeth, y sus amigos transformaron un lugar con el Evangelio. Pero querido, yo le hago una pregunta. ¿Es eso solo la misión? Eso nos mueve el corazón, ¿no es cierto? Yo cada vez que cuando estaba en el Instituto Bíblico y estaba en una conferencia misionera y escuchaba las historias de estos hombres misioneros, mi corazón me palpitaba. Y terminaba la conferencia diciendo, Señor, yo quiero ir a servir a China. Y al otro año, Señor, yo quiero ir a servir a India. Pero ¿sabe qué? A medida que fui conociendo mi Biblia, a medida que fui conociendo el corazón de Dios, entendí que para ser un misionero no hace falta ir a China, no hace falta ir a la India. Porque sabe que hace muchos años hemos tratado de crear esta disociación entre las misiones locales y las misiones transculturales o las misiones mundiales. Cuando debemos entender, queridos, que en el corazón de Dios no hay diferencia. En el corazón de Dios es lo mismo. Siempre tenemos que ser misioneros. Siempre tenemos que tener en cuenta y entender, querido, que hemos sido encomendados con un trabajo específico. Quiero que veamos un par de pasajes nomás, ¿sí? Para entender esto. Porque no queremos ser majaderos, ¿no es cierto? Estamos repitiendo esto, pero queremos que entienda cuál es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Vamos a la Gran Comisión. Y cuando hablamos de la Gran Comisión, ¿dónde tenemos que abrir la Biblia? No, la vamos a abrir en otro pasaje. Un pasaje que es la Gran Comisión, pero yo creo que ustedes no lo han visto nunca como la Gran Comisión. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Y el versículo 46. En mi Biblia, que no es una Biblia pastoral diferente a la de ustedes, no se preocupe, ¿sí? Dice la Gran Comisión como título. Fíjense, versículo 46, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, es lo que celebramos hoy, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, querido, es que nosotros tenemos un deber y nuestro deber es predicar. Nuestro deber es predicar. Fíjense, el Señor les dice y que en su nombre se predique.
en su nombre se predique. Ahora, ¿qué es predicar? ¿Alguien me puede definir en palabras muy simples qué es predicar? Ya, no quiero que muevan la boca, levanten su mano y valiente hombre, valiente mujer. ¿Quién me puede definir qué es predicar? No escuché. Pregonar. Muy bien, suena lindo. ¿Eso es predicar? ¿Pregonar? Compartir con otras personas lo que tú haces. ¿Sabes? Simplemente podríamos decir que predicar es abre tu boca. No es una definición de diccionario, ¿no? Pero abre tu boca y comparte lo que tú tienes. Pregona, anuncia, grita, clama. Lo que tú tienes para compartir. Ahora, fíjense, porque es importante entender que nosotros predicamos un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje que predicamos? Fíjense en su Biblia. Fíjense. ¿Cuál es el mensaje? El arrepentimiento para el perdón de pecados, según este texto. El arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Qué debemos predicar entonces? El Evangelio. El Evangelio, querido, que la gente entienda que Cristo vino a este mundo. Y no solamente que vino y fue un buen hombre, y no solamente que vino y fue un profeta, y no solamente que vino y fue un sanador, y no solamente que vino y anduvo en este mundo haciendo grandes enseñanzas, sino que es el Salvador del mundo. Que Él vino con un propósito. El propósito de Cristo no era venir a sanar a las personas. El propósito de Cristo era venir y salvar lo que se había perdido. Él vino sabiendo que iba a terminar en una cruz. Fue anunciado por los profetas. 600 años antes de su nacimiento, el profeta Isaías ya lo anunciaba. Herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cristo vino sabiendo que iba a morir. ¿Por qué? Y Juan el Bautista nos responde esa pregunta cuando le ve venir caminando hacia el río Jordán, ¿cierto? Y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino con ese propósito, el propósito de unificar, el de eliminar nuestras enemistades con Dios, el de reconciliarnos con Dios a través de su sangre preciosa. Cuando Cristo estaba allí en la cruz, Él clamó, consumado es. El precio fue pagado. Ya está saldada la deuda. Pero querido, al tercer día Él resucitó. Y como leímos al comienzo del culto con el hermano Enrique, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Pablo dice, somos dignos de conmiseración, pobrecitos. Creyeron en algo que no era. Pero aleluya, queridos, Cristo resucitó. Ese es el mensaje que tenemos a este mundo. En Cristo hay redención. Eso es lo que tenemos que proclamar. Eso es lo que tenemos que anunciar. Ese es nuestro mensaje. Pero también tenemos destinatarios. Tenemos una misión específica. Ir con un mensaje específico a un lugar específico. ¿Y cuál es ese lugar? Fíjense, el texto. ¿Cuál es ese lugar específico? ¿Cuál? Todas las naciones. ¿Qué más específico que eso? ¿A quién tengo que predicarle? ¿Tengo que ir a los chinos? Sí, hay muchos chinos que necesitan el Evangelio.
Y si usted tiene la oportunidad de ir a China, predique el Evangelio en China. Con cuidado porque lo pueden meter preso. ¿Sí? Si usted va a ir al Medio Oriente, predique el Evangelio en el Medio Oriente, es necesario. Hay personas que no tienen a Cristo. Pero querido, si usted sale afuera, predique el Evangelio. Porque estamos llamados a eso. Estamos llamados a predicar el Evangelio. Tenemos este mensaje. Nuestro deber es predicar. Pero no solo eso. También, fíjense, vamos a Hechos, capítulo 1. Porque el Señor Jesucristo Dios no se encarga simplemente de empujarnos y mandarnos al frente. ¿Sí? Como cuando te empujan, ¿no es cierto? Y uno queda adelante de todo, ¿y ahora qué hago? No, el Señor Jesucristo nos envía con un mensaje específico a un grupo de personas específicas, pero también nos entrega las herramientas necesarias, nos da el poder. Nos da el poder. Cuando el Señor Jesucristo está por irse a este mundo, ¿no es cierto?, les dice a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido o cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Recibiréis poder. Querido, usted tiene todas las herramientas necesarias para pararse frente a este mundo y predicar el Evangelio. Tenemos el poder. El poder viene de Dios. El poder viene del Espíritu que opera en nosotros y a través de nosotros, tal como lo dijo el pastor Jensen hace un rato también. Las primeras veces que me invitaron a predicar el Evangelio en la calle, ¿no es cierto? Yo tenía un discipulador que, no sé si para mala suerte mía, ¿no es cierto?, era un evangelista. Era un hombre que vibraba por las almas. Entonces, yo recién convertido, él me agarró y me empezó a discipular, ¿no es cierto? Y en mi segundo paso del discipulado ya me dijo, acompáñame. Bueno, yo pensé que salía con él a algún trámite, a comprar algo, ¿no es cierto? Y en ese tiempo, cuando todavía las micros no eran amarillas, imagínense, SU está de más, ¿sí? Cuando todavía las micros no eran amarillas, ¿no es cierto? Y tenían recorridos. Él me dijo, vamos, agarró unos folletos, ¿no es cierto? Los metió a su bolsillo y nos fuimos. Tomamos la micro y de repente yo veo que se para y empieza a predicar en medio de la micro. Yo, ¿no es cierto? Trágame tierra, no lo conozco. Y predicó el Evangelio. Y después, ¿no es cierto?, se encargó de repartirle un folleto a todas las personas que estaban en la micro. Y me dijo, nos bajamos ahí, y él era así súper entusiasmado, ¿no es cierto? ¿Y qué te pareció? ¿Estás loco? Le dije yo, ¿qué te pasó? Hermano, me dice, a eso estamos llamados. A eso estamos llamados. Y vamos a la otra micro. Y a la tercera. Y me dice la próxima te toca a ti. No, patita, ¿para qué te quiero? Salí corriendo. ¿Sí? Pero, querido, ¿es correcto tener temor? Sí. Contrario a lo que piensan todo el mundo, yo creo que sí es correcto tener temor. Porque cuando lo hacemos en nuestra fuerza, sí lo vamos a hacer mal. Cuando lo hacemos con nuestra energía, sí vamos a pasar vergüenza. Pero cuando tú lo haces en el poder de Dios, cuando entiendes que el mensaje no es tu mensaje, tú simplemente eres un instrumento por el cual ese mensaje pasa, ahí está el poder. Ahí está la energía. No soy yo, es Dios. ¿Le deben tiritar las cañuelas? Sí, correcto, sí. Porque la misión es sublime, querido.
La misión es importante. No es algo simple. Estamos entregando el mensaje del Rey a este mundo que se está perdiendo. Pero lo maravilloso de todo esto, querido, es que el Rey nos da su poder. El Rey nos inviste de todo su poder. Toda la gloria de Dios está tras nosotros cuando tú te levantas y anuncias el Evangelio. ¡Wow, querido! Eso debería llevarte a exclamar, ¡wow! Porque tienes el poder de Dios. Pero no solo esto, fíjense, continúa diciendo el pasaje ahí en Lucas, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta los fines de la tierra. Fíjese, no solo tenemos que predicar, no solo es que tenemos el poder, sino que también tenemos el plan. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? Querido, lo único que tienes que hacer tú es abrir tu boca. Simplemente abrir tu boca, porque Dios ya te entregó el mensaje. Ya Dios te dijo a dónde tienes que ir. Dios te dio todas las herramientas, te dio su poder y te dice, lo tienes que hacer de esta forma. Lo tienes que hacer de esta forma. ¿Se acuerdan el pasaje ahí en Lucas? Dice, a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Y cuando el escritor de Lucas de nuevo repite este mismo concepto, dice lo mismo. El plan de Dios es que nosotros prediquemos y seamos testigos a todas las naciones. ¿No es cierto? Y dice, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Esto es como una onda expansiva. Es una onda expansiva. ¿Alguna vez usted ha tirado una piedrita en el medio del lago o del agua, ¿no es cierto? Y ve cómo se hacen estas ondas. Es así el mensaje del Evangelio. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, empiecen en Jerusalén. Después habla de la región, Judea. Después habla un poquito más al norte, Samaria. Y después le dice hasta el fin de la tierra. Y sabes que si tú vas leyendo el escrito de Lucas, cómo continúa el escrito de Lucas, el escrito de Lucas va siguiendo el plan de Dios. La iglesia se fue moviendo de esa forma. El Evangelio fue anunciado de esa forma. Comienza ahí en Hechos capítulo 2 hasta el capítulo 7. El Evangelio es predicado ahí en Judea y en Jerusalén. Miles y miles de personas se van a los pies del Señor Jesucristo. Miles y miles de personas reciben al Señor como su Salvador. Los cristianos se están empezando a acomodar allí en Jerusalén, ¿cierto? El Evangelio, la iglesia está prosperando, estamos creciendo, todo bien. Y el Señor Jesucristo dice, el mensaje tiene que seguir creciendo, tiene que seguir avanzando. Llega la persecución y tienen que salir. Y se sigue cumpliendo la misión. El Evangelio llega al norte, a Samaria. Los samaritanos se empiezan a convertir, a tal punto están asombrados los discípulos, yo no sé de qué, porque no entendieron, parece el mensaje, es que tienen que ir a ver qué pasa ahí en Samaria y se dan cuenta que sí, están convirtiendo los samaritanos. Avanzamos un par de capítulos hasta el capítulo 10. El Señor trata en forma personal con Pedro y le envía a predicarle a un centurión romano, a Cornelio, ¿sí? Y el Evangelio se empieza a expandir entre los gentiles. Entre los gentiles. Nuevamente los discípulos, ¿qué está pasando acá? Tienen que ir a ver qué pasó con Cornelio. Este es un gentil, un romano. ¿Cómo va a creer?
Y no contento con eso, el Señor levanta ahí en el capítulo 13 de Hechos a un hombre, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y lo convierte en Pablo. Y el evangelio avanza hasta el fin de la tierra. Querido, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que alcancemos a todo el mundo? Por supuesto que sí. Pero no te olvides de cuál es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios? El corazón de Dios es anuncia el evangelio a toda criatura. Pero yo creo que Dios tiene un orden especial. Y yo creo, queridos, que nunca vamos a poder mirar al mundo si no somos capaces de mirar a nuestro lado. Nunca vamos a ser capaces, nunca vamos a llegar a ser una iglesia misionera si no somos capaces de alcanzar a nuestro barrio. Si no eres capaz de mirar al que está pasando allá afuera, pídele a Dios que te dé un corazón misionero. Pídele a Dios que te ayude a ver las personas como Él las ve. Escuche lo siguiente. Tanto tiempo pasó, tantas cosas tuvieron que ocurrir para ver lo que faltaba en mí. No tenía una razón para vivir una vida llena de dolor, una vida llena de insatisfacción, una vida sin amor, que me impulsa a seguir. Había esperado.
Solo me queda agradecer por tu salvación, por tu amor, que mi vida transformó, por tu salvación, una nueva vida. Un día llegó a mi vida un regalo, un tesoro del cielo que había encontrado. Es lo que había esperado. Es tu salvación. Amor que mi vida transformó, es tu salvación, una nueva vida, un nuevo caminar. ¿Cuánta gente en este mundo sin esperanza? Queridos, ¿cuánta gente en este mundo sin propósito para vivir? ¿Qué vamos a hacer? ¿No escuchas en tu corazón la voz de Dios diciendo, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Es el tiempo de levantarse, queridos. Es el tiempo de decir, Señor, yo quiero ser un misionero. Yo quiero tener un corazón como el corazón de Dios. Bendito Padre Celestial, te amamos tanto, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, porque hubo un hombre, porque hubo una mujer que entendió esta verdad. Y un día me predicó el Evangelio. Gracias por esa persona que entendió que tú lo único que quieres es alcanzar a este mundo perdido. Y gracias a la disposición de esa persona es que hoy estoy frente a ti. Un valiente que se atrevió a abrir su boca. Un valiente que se atrevió a entregar el mensaje. Ayúdame, Señor, a no ser un cobarde, a entender que lo que tú quieres es que nos levantemos y anunciemos el Evangelio, el Santo Evangelio, el que es capaz de transformar una vida, el que es capaz de alterar una vida para tu gloria. Te honramos, Señor, te glorificamos y te rogamos, Señor, te imploramos, ayúdanos a tener ese corazón. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.